Hola. Bienvenidos a nuestra presentación de Historia del Arte Contemporáneo. El grupo integrado por Valentina, Gonzalo y Cali les mostrará el futurismo y fascismo en el siglo XX. Pero, ¿qué es el futurismo? El futurismo es un movimiento vanguardista nacido en 1909 por Filippo Tommaso Marinetti, a través de su manifiesto, publicado en la revista francesa Le Figaro. Como antecedente, tenemos las Cerates futuristas, que eran encuentros entre artistas futuristas en diversos espacios y sin previo aviso. La segunda Cerate, celebrada en 1915, termina con disturbios y provocación a la policía. Esto era una de sus formas de manifestar el movimiento. La violencia. Si bien el grupo más conocido de este movimiento se conforma por Boccioni, Marinetti, Carrà, Russolo y Severini, la vanguardia atraviesa tres fases hasta su término en 1944. Una de las características principales de este movimiento es la ruptura de los cánones artísticos a través de su manifiesto de la técnica futurista, publicado en 1910. Pero, ¿qué es el dinamismo? Los pintores apelan a que la pintura debe reflejar por sí misma un movimiento. Como bien dicen, las 16 personas que nos acompañan en un autobús son sucesivamente y a la vez, 1, 10, 4, 3. Están inmóviles y cambian de sitio. ¿Es posible lograr esta descripción? Sí. Un ejemplo de ello es Caballo y Jinete de Carrà. Carrà busca a través del caballo principalmente colocar una serie de movimientos, uno encima del otro, aludiendo a que si el propio caballo se moviera. De esta forma, un caballo corriendo no tiene 4 patas, sino 20, y sus movimientos son triangulares, como es el caso del mismo caballo en la pintura de Carrà. Así, se tiene la ilusión, o al menos intentaron, que un objeto estático transmitiera movimiento. Otro caso ejemplar, aunque Boccioni, el principal creador del manifiesto de los pintores, no aceptara la idea, es la fotografía futurista. Creado bajo otro nombre por estadounidenses que después se transmite en Italia por Antonio Giulio Bragaglia. Con la obra de Bragaglia llamada fotodinamismo, entendemos otro aspecto que caracteriza a la técnica. La simultaneidad. La simultaneidad se entiende como realizar en el mismo espacio de tiempo dos operaciones o propósitos. Así, de la misma forma en que Carrà buscaba transmitir a través de la pintura el movimiento, Bragaglia lo hacía con la fotografía, retocando la misma de tal forma que fuera una sola toma que produjera una escena completa o gesto. Pero el futurismo no solo se expresa a través de cuadros estáticos, también se refleja a través de la música, y esta consiste en reproducir los movimientos que genera la tecnología, como los autos y las industrias. Otro de los aspectos que alababan, el sonido de los autos y la velocidad que él mismo les produce. Su principal exponente fue Luigi Russolo a través de su obra Intonaru Moris. En un último caso, tenemos a Antonio Sainelia, arquitecto que se adhiere al futurismo para concretar de mejor forma los planes y proyectos que este movimiento tenía a largo plazo. Así, construyó enormes proyectos arquitectónicos, los cuales lamentablemente no llegaron a ser realizados. Un ejemplo de esto es la Ciudad Ideal, en la cual se aprecia enormes edificios que actualmente serían rascacielos o edificios tan altos como el Empire State, algo muy novedoso y avanzado para la época. A lo cual el mismo Sainelia proponía que cada nueva generación destruyera las construcciones de la generación anterior, con el fin de lograr que cada una poseyera su propia originalidad y creatividad. De esta forma, entendemos que el futurismo no solo se instala en el arte, sino que con el paso del tiempo y mientras duró comprendió todos los aspectos de la vida cotidiana, incluso en la moda, en un periodo muy corto de tiempo. El movimiento se termina finalmente con la muerte de Marinetti en 1944, y con él, se va ese movimiento de jóvenes que buscaba una reinvención de su país. El fascismo es un movimiento social y político, de un carácter ideológico y altamente totalitario,
Fue fundado e impulsado en Italia por Benito Mussolini entre los años 1918 y 1939, en los cuales se encuentra su mayor desarrollo. La palabra fascismo procede del italiano fascio, cuya traducción sería haz o faces. El contexto histórico en el que se encuentra está situado en Italia, en un periodo posterior a la Gran Guerra, en el que Italia se encuentra